La dictadura cubana espera un supuesto crecimiento económico del 4% para 2022, pero lo único seguro es que las penurias seguirán. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Manuel Marrero dice que el gobierno está preparando medidas para controlar la inflación y fortalecer el peso. La dictadura cubana espera un crecimiento del 4% para 2022, según el informe del primer ministro Manuel Marrero a la Asamblea Nacional del Poder Popular, publicado el fin de semana. La economía cubana, escasa de efectivo, sufre los efectos de la pandemia y las malas decisiones gubernamentales, entre ellas la pésima llamada tarea de ordenamiento, que ha disparado la inflación y reducido dramáticamente el poder adquisitivo de los salarios en contexto de la severa escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. En su informe, Marrero dice que la economía ha iniciado una lenta recuperación de alrededor de 2% este año, después de haber caído el 10,9% en 2020 y haberse estancado durante los años anteriores, informa Reuters. La dictadura culpa de las medidas tomadas, como siempre, a la administración de Donald Trump, al embargo estadounidense y ahora a la pandemia del coronavirus, de pérdidas por unos 4.000 millones de dólares en ingresos en los últimos 2 años. En un país altamente dependiente de importaciones, este déficit ha provocado un descenso del 40% en las compras y ha mermado la capacidad de suministrar a los cubanos alimentos, medicinas, bienes de consumo e insumos para las industrias y la agricultura. Según la explicación oficial, La Habana ha caído además en impagos con acreedores y proveedores. La decisión del gobierno de devaluar el peso, combinado con la creciente dolarización de la economía, ha provocado una inflación de 3 dígitos que los economistas locales estiman en alrededor del 500% este año. El objetivo de un crecimiento del 4% podría indicar que Cuba seguiría sufriendo escasez de bienes críticos, mientras que el gobierno tendría continuas dificultades para poder pagar a los acreedores. El gobierno está preparando medidas para controlar la inflación y fortalecer el peso, dijo Marrero. Actualmente el dólar se cotiza entre 70 y 75 pesos en el mercado informal, frente a la tasa oficial de 24 pesos por dólar. En su informe, Marrero dijo que es necesario adoptar un conjunto de medidas para detener el espiral inflacionario, aunque sin precisar cuáles serían. En los últimos años, el gobierno ha topado los precios a la fuerza, lo que no ha resuelto el problema. Marrero atribuyó a una campaña de vacunación que ha llegado al 80% de la población del país el haber despejado el camino para una incipiente recuperación el próximo año. El gobierno priorizó ingentes recursos para el desarrollo de 5 vacunas cubanas contra el COVID-19, que aún no han sido avaladas por la Organización Mundial de la Salud ni ningún otro organismo internacional. Mientras eso no ocurra, los cubanos vieron colapsar hospitales, morir a familiares enfermos por coronavirus, además de la falta de oxígeno, además de proliferar otras enfermedades por falta de medicamentos básicos. Mientras tanto, así va el desastre de la exportación a través de las empresas estatales cubanas. Cuando el producto llega al cliente con problemas, ese costo lo paga el productor, se queja uno de los primeros emprendedores que empezó a exportar en Cuba. El incremento de los costos al ejecutar las exportaciones, que terminan pagando los mismos productores, y las tarifas de servicios asociados a las operatorias de exportación, estuvieron entre los problemas señalados por los productores cubanos que exportan sus productos a través de empresas estatales. En una reunión con responsables de las instituciones pertinentes, el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca y la viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresa González, según el reporte del sitio oficial Cuba Debate. El gobierno cubano autorizó a los productores privados a exportar, pero deben hacerlo a través de las ineficientes empresas estatales. Varios productores se quejaron de la sobremanipulación de los productos frescos de alta densidad con el escáner de la terminal aerovaradero del Aeropuerto Internacional José Martí. Ello ocurre debido a que el equipo que presta este servicio en el área de despacho de exportaciones no tiene la suficiente potencia. Eso implica gastos adicionales de materia de empaque y de fuerza de trabajo al tener que desarmar y volver a armar los palets, así como las afectaciones de calidad. Cuando el producto llega al cliente con problemas, ese costo lo paga el productor, dijo Osmani Cordero, uno de los primeros productores que comenzó a exportar en el país. Sin embargo, este problema, detectado durante una inspección internacional, no tendrá solución hasta el próximo año. La directora adjunta de Aerovaradero, Carmen Arias Suárez,
explicó que durante una de las inspecciones internacionales que recibe la institución en el año, se detectó que el equipo de rayos X no era el adecuado para productos, como por ejemplo la piña. Esto requiere que hay que despalizar y los productos sufren. La funcionaria informó que ya se solicitó la compra de un nuevo equipo de rayos X, que debió haber entrado al país a finales de 2021 y ahora se espera para el próximo año, pero no aclaró en qué momento del 2022 debe llegar el equipo. Por su parte, el viceprimer ministro Tapia Fonseca dijo que ya resultaba obvio que hay que buscar soluciones, no que cuando llegue a Aerovaradero haya que despalizar todo. Aerovaradero tiene que sentarse con los productores y analizar producto a producto lo que hace falta. Hay que dejar claro la responsabilidad de las partes, que cada cual asuma su responsabilidad. El productor está para producir, declaró. Cordero también se refirió a la necesidad de trabajar con la cadena y mencionó problemas en la firma del contrato con las empresas exportadoras estatales que provocan este año serias limitaciones en las exportaciones de productos como el aguacate. El que sufre al final es el aguacate y el campesino, subrayó. Al respecto, Tapia Fonseca dijo que hay que evaluar dónde están los problemas en esa cadena. Cada uno de los productores debe tener un abogado y cada cual asuma su responsabilidad, así como el que no cumpla. En el contrato participan varias empresas, tienen que sentarse los tres a la hora del contrato para este tipo de productos que requieren rapidez. Hay que ser ágil, el contrato tiene que ser claro en el tiempo, ponerse de acuerdo 3 días antes de que el aguacate esté, señaló. A los problemas señalados se suma que la industria nacional no garantiza los envases y embalajes necesarios para la exportación. También existe problemas con las trampas centinelas, que deben ser adquiridas en el exterior en moneda libremente convertible. Durante el encuentro, que según la nota se realizó en el Teatro del Ministerio de Telecomunicaciones, también se conoció que, al cierre de noviembre, se había firmado un total de 130 contratos de importación por un valor de casi $2 millones. De ellos, 103 corresponden a plaguicidas agrícolas y uno a herbicida, siendo estos en su mayoría mercancías en consignación. Al respecto, existen demoras excesivas en la liberación de los pagos a los proveedores de la consignación, lo cual causa deficiencias en el aprovisionamiento. Los productores no ven satisfechas sus demandas de insumos y los surtidos no corresponden con todas sus peticiones. El aprovisionamiento es inestable debido al déficit de materia prima en las mercancías de la industria nacional. En el caso de la importación directa de mercancías por el productor, los precios se elevan debido a que son pequeñas cantidades. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, no se ayudarían mucho compartiendo las noticias y así informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.